A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Fernando Bravo, es médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en psiquiatría de adultos de la Universidad Austral de Chile, tiene un máster en mindfulness de la Universidad de Zaragoza en España, es instructor certificado del programa de Mindfulness Based Emotional Balance. Tiene más de 20 años de experiencia clínica en salud mental en los ámbitos público y privado. También es docente de pre y posgrado en medicina y formación de especialistas en psiquiatría adulto e infanto-adolescente, además de ser integrante del equipo clínico de los Centros de Atención Especializada en Violencia de Género del CERNAMEG en Rancagua y Concepción. Dicho esto, le damos el paso a Fernando para que inicie con la presentación. Muchas gracias, María. No sé si María Teresa quiere decir algo antes. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. No me conocen, yo soy María Teresa Baquedano y estoy acá solo porque estoy apoyando la coordinación del diplomado de abuso sexual y quiero hacerles la invitación, hoy día en especial, a escuchar atentamente el seminario que va a dar Fernando, que está dentro del equipo docente del diplomado. Y bueno, dejar la invitación a que se motiven a participar del diplomado que inicia en marzo. Tiene un enfoque interdisciplinario. Llevamos ya la sexta versión que comienza ahora en marzo. Y bueno, tendremos hoy día el seminario que estará a cargo Fernando, y luego a fines de febrero daremos otro seminario también asociado a las temáticas que se abordan en profundidad en el diplomado. Así que yo estoy acá solo para saludarlos, saludarlas y dejarles esta invitación, que disfruten hoy día del seminario también que va a dar Fernando. Así que eso, para no quitarles más tiempo, yo los dejo con Fernando, me despido. Bueno, cualquier cosa ya saben, en la plataforma de Adipa nos pueden encontrar. Eso, Fernando, que sea una gran jornada. Un abrazo grande. Perfecto, muchas gracias, María Teresa. Bueno, primero que todo, partir agradeciendo, ¿verdad?, la concurrencia tan amplia. Darle gracias a gente que se está conectando desde tan lejos, ¿verdad?, como España, México, Colombia, Bolivia, y muchos países por ahí latinoamericanos, aparte de todos los compatriotas, ¿verdad?, chilenos. Darles gracias por su interés y por su tiempo. Como decía María Teresa, este es un seminario que está enmarcado en este diplomado que vamos a brindar a partir de marzo. Y la idea de hoy es presentarles un resumen que espero que no haya sido muy ambiciosa la propuesta, acerca de cómo el trauma infantil, específicamente el abuso sexual infantil, va a generar efectos deleterios en el neurodesarrollo que van a correlacionarse con una expresión clínica posteriormente en los niños que han sufrido este tipo de violencia. ¿Ya? Voy a comenzar a compartir la pantalla para hacer la presentación. ¿Sí? Las preguntas las pueden ir tipeando en el chat para que posteriormente en la ronda de preguntas, ¿verdad? Se seleccionen algunas. Creo que tenemos un espacio para un par de preguntas al final y pueda responderlas hacia el final de la presentación. ¿Ya? Ya. ¿Todos ven la pantalla de la presentación? No sé si Mari me puede indicar por interno que sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver si esto... Espérate, ¿dónde está? Ahí ya. Partir señalándoles, ¿verdad?, que el abuso sexual infantil no solo deja huellas psicológicas en el niño, niña o adolescente que la sufrió, sino que principalmente altera la trayectoria normal del desarrollo cerebral. Es fundamental entender que estos cambios a menudo son adaptaciones evolutivas para sobrevivir en un entorno sumamente hostil. Lamentablemente, estas mismas adaptaciones resultan desadaptativas en otros contextos, como el colegio o la vida social en otros entornos. En la hoja de ruta, brevemente, vamos a hablar acerca de algunas generalidades muy someras acerca de lo que es el abuso sexual infantil y algunos índices, ¿verdad?, de prevalencia. Vamos a revisar brevemente también lo que tiene que ver con la respuesta asociada al estrés producto de la presencia de abuso sexual en la vida de un niño y cómo esto va a impactar en el neurodesarrollo
y la relación de este estrés temprano, ¿verdad?, en la trayectoria alterada de este ámbito. Posteriormente vamos a revisar algunos de los principales cambios cerebrales que se han ido documentando a través de la investigación en los últimos 20, 30 años debido a este tipo de estrés temprano. Y posteriormente vamos a detenernos brevemente en algunas de las consecuencias funcionales, ¿verdad?, que se expresan en forma de síntomas o conductas producto de estos cambios cerebrales que induce el abuso sexual infantil y cómo esto tiene algunas implicancias en algunos de los ámbitos de las profesiones que están aquí hoy día presentes, como educación, leyes, ¿verdad? O la misma clínica, ¿sí? Bueno, primero vamos a comenzar señalando que el abuso sexual infantil es todo acto y proceso de actos en que se expone o involucra a un niño, niña o adolescente en cualquier actividad sexualizada. Aquí es importante que el perpetrador utiliza la asimetría que le da la autoridad, la confianza. Muchas veces vamos a ver que es un familiar directo, en muchas ocasiones el padre, el padrastro o un hermano mayor de la víctima, ¿verdad? Que obviamente está en una situación de asimetría respecto del menor por la autoridad, por su edad, por su desarrollo físico y cognitivo, ¿verdad? Y esta asimetría la utiliza a su favor para poder perpetrar, ¿verdad?, el acto abusivo a través del poder, la fuerza, el miedo, la cultura, la capacidad comprensiva. Muchas veces se utilizan engaños para poder perpetrar el abuso en contra del menor, ¿cierto? O también se utiliza la necesidad de un niño que está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo, u otro tipo de vulnerabilidades. De esta forma, el perpetrador utiliza la manipulación, la confusión o elimina y vicia, por supuesto, el consentimiento del menor a acceder a este tipo de actos. Estos actos pueden incluir una lista enorme de acciones que pueden involucrar o no el contacto físico con el menor, ¿verdad? Y en todos ellos, en el fondo, está un acto de connotación sexual que transgrede, ¿verdad?, el derecho y, sobre todo, ¿verdad?, la- la integridad emocional del niño, ¿sí? No solo los actos propiamente tales relacionados con el acto de connotación sexual se incluyen dentro de esta definición de abuso, sino que también se incluyen dentro de esta misma todas las acciones, tácticas y estrategias que involucra preparar, ¿verdad?, la situación de abuso, como también aquellas posteriores donde se busca silenciar al menor o generar su desprestigio y la de su entorno. Todos estos actos, ¿verdad?, constituyen lo que conocemos por abuso sexual infantil. Em, los estudios han demostrado que hay una situación de connotación de una magnitud importante en torno al abuso sexual infantil, es un problema de salud pública hoy en día. Y si bien se estima que los estudios subvaloran, ¿verdad?, la prevalencia real del abuso sexual infantil, porque muchas veces están los niños silenciados, no dan cuenta, no hacen, ¿verdad?, denuncia de estos actos, eh, se estima que hay una subvaloración o una subestimación de la magnitud real del problema. Sin embargo, algunos estudios nos dan indicios de la magnitud de este. Eh, el CDC en Estados Unidos en 2021 señala que una de 4 niñas en el mundo sufren abuso sexual al año, mientras que uno de cada 13 niños también lo padecen. En Chile, para tener un contexto más local, ¿verdad? Un estudio reciente, también del 2021, que incluyó una muestra de 641 adultos procedentes de la región metropolitana, en la cual se les hizo una encuesta de autorreporte, que es uno de los instrumentos que se cree pudiera tener mayor representatividad de lo que es la magnitud del problema, dado que aquí se pregunta directamente a la víctima, ¿verdad? Esto es un estudio más bien retrospectivo porque son adultos, ¿verdad? A los cuales se le pasó una escala de autorreporte donde se les preguntó por más de 14 situaciones de abuso sexual y si habían sido víctimas en algún momento antes de la adultez de ellas. Y la investigación mostró que el 31% de los encuestados
había arrojado positivo a algunos de estos actos de abuso durante su desarrollo temprano. El 70% de la muestra positiva, ¿verdad?, correspondía a mujeres, lo cual nos está hablando, ¿verdad?, de una realidad que se repite en todos los estudios que están disponibles actualmente, donde la preponderancia, ¿verdad?, de este flagelo está sobre las mujeres, que son el grupo más afectado, y en este caso las niñas, ¿cierto? Distintos estudios concuerdan en que la edad de inicio del abuso en la infancia se ubica entre los 5 y los 10 años de edad. Generalmente se ve que es un único victimario el que perpetra el abuso. Eh, Muchas veces la preponderancia es que sea un abuso sexual de ocurrencia intrafamiliar, donde destaca la figura del padre, el padrastro, los hermanos mayores como los principales victimarios, ¿cierto? Lamentablemente, los estudios también muestran que es una situación que tiende a repetirse a lo largo del tiempo, lo cual implica que el niño, la niña o el adolescente está siendo víctima de esta situación de vulneración de sus derechos, ¿verdad?, por varios años, antes de que pueda hacer la denuncia y que pueda cortarse la situación de vulneración. De esta forma, muchos estudios coinciden en un promedio de 3 años o más, en muchas veces, ¿verdad?, en la demora en la revelación de la situación a un adulto que pueda hacer algo, ¿verdad? Em, También los estudios coinciden en que esta es la causa prevenible más importante de psicopatología, habiendo estudios que señalan que sería responsable del 45% del riesgo atribuible de trastornos psiquiátricos de inicio en la infancia, muchos de los cuales persisten hacia la edad adulta. Perdón, se me fui para atrás, perdón. Em, Una revisión también reciente de 2023 de literatura tanto inglesa como en lengua española, ¿verdad? Muestran que existiría como un 73% de prevalencia de trastorno estrés postraumático en los adultos que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia. También muy importante, de hecho es como el trastorno psiquiátrico más prevalente dentro de los adultos que han tenido el antecedente de abuso sexual en la infancia, los trastornos depresivos con un 77%, mientras que los trastornos ansiosos no se quedan atrás y ocupan junto a los otros dos como los principales diagnósticos asociados al antecedente de abuso sexual en la infancia. Y hay otros tantos más, ¿cierto? Los trastornos disociativos, los trastornos de la conducta alimentaria, la prevalencia de autolesiones o conductas suicidales asociadas también a este antecedente son importantes. Y en los hombres también destaca la prevalencia de trastornos asociados al consumo y abuso de sustancias, ¿m? Entre otros tantos. Por lo tanto, podemos pensar desde ya que las personas con historia de maltrato sexual infantil y otros tipos de maltrato infantil constituyen un subtipo de pacientes clínicamente distinto, presentando una sintomatología más severa, de inicio más temprano, con mayor presencia de comorbilidad, es decir, aparte del diagnóstico X de, por ejemplo, depresión, suele haber asociado otro trastorno de ansiedad o un trastorno de abuso de alcohol o de otra droga, ¿verdad? Y estas personas presentan una peor adherencia a las intervenciones terapéuticas y una respuesta menor al tratamiento estándar, tanto psicológico como farmacológico. ¿Mm? También se ha visto que las personas que han sufrido 6 o más experiencias adversas durante su infancia, dentro de las cuales se enmarca el abuso sexual infantil, tienen una esperanza de vida de hasta 20 años menor que la población general, ¿cierto? Los sobrevivientes de maltrato infantil, ahora en general, dentro de los cuales está el abuso sexual, ¿cierto?, muestran de adultos mayores tasas de inflamación, lo cual se correlaciona con mayor presencia de síndrome metabólico, artritis, enfermedad isquémica cardíaca, cáncer y mayor acortamiento telomérico, ¿verdad? Para los que no son del mundo de la biología, los telómeros son una región de los cromosomas que va perdiendo longitud en la medida que las células se van multiplicando y dividiendo a lo largo de nuestra vida. Así podemos estimar, ¿verdad?, como la edad biológica de una persona al observar el tamaño de sus telómeros en los cromosomas, ¿verdad? Y está estudiado más o menos cuál es la velocidad de acortamiento telomérica en
población general. Las personas que tienen presencia del antecedente de abuso sexual en la infancia muestran un acortamiento telomérico más acelerado, por lo tanto se asume que tienen un envejecimiento celular más acelerado que la población que no tiene este antecedente de abuso sexual en su infancia. Y todo esto obviamente está asociado con una reducida expectativa de vida y mayor comorbilidad, no solo mental, psiquiátrica, sino que también, como veíamos recién, médica. Ahora la pregunta que surge lógicamente de toda esta evidencia es: ¿qué es lo que hace que el abuso sexual tenga todas estas repercusiones en la salud, tanto emocional, mental, como física de las víctimas, ¿cierto? Y la evidencia nos ha mostrado que el abuso sexual es una situación que ocurre de una manera incontrolable, donde el menor, ¿verdad?, no puede predecir muchas veces cuándo va a ocurrir, y que además, como veíamos en la primera diapositiva, es una situación que ocurre de forma repetida en el tiempo, lo cual es percibida por el niño como una amenaza de índole vital, muy significativa, ¿cierto? Además, si a eso le sumamos que muchas veces están las amenazas del perpetrador acerca de su propia integridad o la integridad de sus seres queridos. No es raro que las víctimas adultas nos comenten cuando las entrevistamos, ¿cierto?, que el victimario los amenazaba con matarlos o hacerle daño a sus padres o a sus hermanos si ellos hablaban. Entonces, una situación de una connotación de amenaza de una magnitud muy, muy impresionante para el niño, que no tiene el desarrollo cognitivo, ¿cierto?, como para poder asimilar esta situación de otra forma. Por lo tanto, la experiencia del abuso sexual infantil genera un enorme estrés para el niño, niña o adolescente que lo sufre. Entonces, ahora tenemos que detenernos en poder comprender cuál es la respuesta que normalmente ocurre en el cerebro ante una situación que es percibida como amenazante, ¿verdad? Y cómo esta reacción va a ser quizá modificada por una situación de la magnitud del abuso sexual. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? Y lo que muestra la imagen de esta diapositiva, es que en condiciones normales el cerebro detecta una situación que resulta amenazante, ¿verdad? Y genera la liberación de factor de liberación de corticotropina por el hipotálamo, ¿verdad?, que está en una región subcortical profunda del cerebro, y el CRF o CRH, como está también señalizada acá en la diapositiva, viaja por el torrente sanguíneo a una región adyacente, que es la hipófisis anterior, donde estimula a que esta glándula secrete ACTH, que es la hormona corticotropina, que se libera al torrente sanguíneo y viaja en cuestión de milisegundos, ¿cierto? Y llega a estimular la glándula suprarrenal, la cual, ante la presencia, ¿verdad?, del ACTH, libera cortisol y otras neurohormonas relacionadas a la respuesta de estrés. El cortisol se entrega, ¿verdad?, a la circulación sistémica y por lo tanto llega a todos los lugares del cuerpo y también del cerebro, donde va a ejercer distintos tipos de efectos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel muscular, el cortisol va a estimular la contracción del músculo para poder enfrentar la situación amenazante, ya sea que tengamos que luchar o huir de esta situación, ¿verdad? A nivel cardiovascular, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, asegurando un flujo sanguíneo óptimo para poder nutrir al músculo. A su vez, también genera eh, cambios en la distribución del flujo sanguíneo, garantizando que la sangre llegue prioritariamente al músculo y al cerebro, que son los órganos más importantes para la respuesta del estrés, ¿verdad? Y disminuyendo el flujo sanguíneo de otras áreas que en este momento no resultan tan relevantes para la homeostasis, perdón, o para la supervivencia. Y así una serie de otros efectos sistémicos que preparan al cuerpo para poder enfrentar la situación que el cerebro ha detectado como amenazante. Pero al mismo tiempo, el cortisol llega por vía de circulación sanguínea, ¿cierto?, al cerebro, donde hay algunos órganos como el mismo hipotálamo o la hipófisis que tienen muchos receptores para glucocorticoides, que uno de ellos es el cortisol, ¿cierto? Y al entrar en contacto con esos receptores a nivel cerebral, genera un feedback o una retroalimentación negativa del circuito, disminuyendo la liberación de todos estos factores que estamos señalando y así permitiendo que la respuesta sea acotada en el tiempo y se vuelva a la homeostasis una vez que el estresor ha finalizado, ¿cierto?
Esto es la respuesta normal de nuestro cuerpo, que está comandada por el cerebro, ante cualquier situación que nos genere estrés. Por ejemplo, yo mismo hoy día, al ingresar a la presentación, ¿cierto? Mi cerebro está señalizando que esta es una situación estresante, tengo que hacer una presentación, hay muchas más personas, ¿verdad?, de las que yo hubiera imaginado quizá, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo para mi cerebro puede ser sensado como una situación de amenaza y por lo tanto necesita desplegar una serie de cambios fisiológicos para poder enfrentar esta presentación de la mejor forma posible. Y por lo tanto mi sangre está hoy día muy concentrada en el cerebro para poder dar respuesta a la exigencia que tiene, por ejemplo, generar esta presentación. Una vez que esta presentación termine o cuando yo ya me sienta un poco más tranquilo, dominando quizás la situación, mi cerebro va a hacerle caso al cortisol que está abundantemente circulando, ¿verdad? Por allí y va a decir, ok, hay que disminuir la liberación de CRF y por lo tanto de ACTH y así el cortisol va a ir bajando porque las glándulas suprarrenales ya no lo van a estar liberando en tanta cantidad, ¿cierto? Esa es la respuesta fisiológica normal a una situación de estrés agudo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos en presencia de un estrés que persiste en el tiempo, como es el caso del abuso sexual infantil, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que la persona está expuesta a una situación de estrés crónico, ¿cierto? En esta figura, en la letra B, ¿verdad? Se esquematiza lo que pasa en esta situación. Cuando la situación de amenaza se mantiene en el tiempo o es recurrente, ¿verdad? Porque puede ser que no todos los días vaya a ocurrir la situación de abuso, pero el niño ya sabe que cada vez que viene este tío ocurren cosas que a él no le gustan y lo hacen sentir incómodo, y entonces cada vez que escucha que puede venir el tío, su sistema entra en situación de amenaza y reconoce esta situación como un gatillante importante para echar a andar la respuesta de estrés, ¿verdad? Y si esto se repite constantemente porque el tío le dijo que en cualquier momento él puede llegar o qué sé yo, el niño está en una situación permanente de estrés crónico que está fluctuando. En esta situación, la respuesta es similar, ¿verdad?, a la que describíamos anteriormente, pero en el tiempo, las concentraciones más elevadas de cortisol que podemos ver acá, no sé si se ve cuando yo muevo el cursor, ¿verdad? Pero estoy en la letra B, donde se señala abajo, donde dice cortisol, que hay una mayor cantidad de esta neurohormona circulando en el cuerpo. Esta situación a la larga hace que el sistema se desensibilice y la respuesta de feedback negativa, que en el fondo frena la liberación de cortisol por la glándula suprarrenal, deja de ser una respuesta adecuada y en el fondo sigue acumulándose cortisol y el cuerpo está en una situación de modo de defensa o sistema de alerta permanente, lo cual implica que el cortisol está en concentraciones mayores a las normales en momentos en los cuales no se requeriría. Y eso va a generar una serie de cambios fisiopatológicos en el cuerpo y también en el cerebro, ¿cierto? Y cuando esta situación de estrés se prolonga mucho más tiempo, empieza a pasar que finalmente el sistema empieza a agotarse y la respuesta normal se atenúa. Y incluso en situaciones de una amenaza real, como otro tipo de situaciones, ¿verdad? La persona no tiene la respuesta fisiológica habitual y libera menos hormonas de estrés como cortisol en una situación de amenaza. Eso es algo que vamos a profundizar un poquito más, más adelante. Pero en el fondo lo que quiere decir esto es que una persona que ha estado en una situación de estrés crónico como el abuso sexual en la infancia, ¿verdad? De adulto, va a ser una persona que tiene una desregulación de la respuesta de estrés normal, generando, por ejemplo, menores niveles de cortisol ante una situación de estrés. Son menos reactivos a las situaciones de estrés normales. Eh, ¿Qué tipo de consecuencias más específicas trae la activación crónica del eje hipotálamo hipófisis adrenal? Que no lo señalé como tal, ¿verdad? Pero entendemos que esta respuesta fisiológica al estrés está comandada por el hipotálamo, que es el que libera el CRF, ¿verdad? Que viaja hasta la hipófisis, y la hipófisis finalmente libera la ACTH que estimula a las glándulas adrenales. Entonces, vamos a estar hablando constantemente durante la presentación de eje HHA o hipófisis hipotálamo hipófisis adrenales. ¿Ya? Entonces, cuando hay una activación crónica de este sistema, la elevación persistente del cortisol puede inhibir la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es la producción de nuevas neuronas en ciertas áreas del cerebro.
Además, la presencia de cortisol elevado va a generar pérdida de conexiones neuronales y muerte neuronal, ¿verdad? Por una serie de mediadores bioquímicos y genéticos que no voy a mencionar para no entrar en complicaciones. Pero créanme que esto es así, está documentado por una multiplicidad de estudios. En el fondo, una persona que está expuesta a una activación crónica del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, ¿verdad? Va a perder, eh, va a perder neuronas, que van a morirse neuronas, las neuronas que normalmente el cerebro todavía produce en la adultez de forma más lenta que en las etapas más tempranas del desarrollo, pero que todavía se generan en algunos lugares del cerebro, no van a poder generarse, por lo tanto tampoco van a poder cubrir la demanda de la pérdida neuronal que pudiera ocurrir por este mismo estrés, y a la vez las neuronas que sobreviven a esta situación de hipercortisolemia circulante, ¿verdad? Van a ver debilitada su conectividad con otras neuronas. A esto es lo que se refiere con la pérdida de conexiones neuronales, lo cual debilita los circuitos neuronales y genera varias disfunciones a nivel de nuestro cerebro. Por otro lado, a nivel sistémico, más allá del cerebro, pero también en el cerebro, la presencia de concentraciones altas de cortisol de forma crónica generan estados inflamatorios de bajo grado, que son las que generan todos estos cambios físicos que señalábamos al principio, ¿verdad? Sobre todo alteraciones en el sistema inmune, ¿verdad? Que se desregula con la presencia de cortisol elevado y que promueve, entre otras cosas, la aparición, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, como la artritis que se mencionaba por ahí. Em, En síntesis, producto de todas estas situaciones, ¿verdad? Como más celulares, en el cerebro de una persona que está expuesta crónicamente al estrés elevado, se van a generar cambios en la forma y también en la función de distintas áreas del cerebro. Estas alteraciones en función y conectividad cerebral generan a su vez alteraciones en la regulación emocional. Es decir, estos cambios morfofuncionales se traducen en alteraciones conductuales, emocionales, ¿verdad? Como impulsividad, ansiedad, agresividad, tendencia suicida, desesperanza aprendida, etc. Em, ya. Esta es la situación general de lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando estamos sometidos a una situación de estrés crónico. ¿Cómo impacta esto en los niños que están en una etapa crucial, ¿verdad?, de la vida porque están todavía desarrollando muchas estructuras y adquiriendo una función más consolidada que les va a permitir en la adultez enfrentar los desafíos de la vida normal? Desde una perspectiva del neurodesarrollo, la infancia y la adolescencia representan periodos críticos durante los cuales el cerebro, por un lado, muestra una elevada plasticidad, es decir, puede generar un montón de cambios a una velocidad también muy increíble, pero al mismo tiempo está sufriendo una particular vulnerabilidad frente a influencias ambientales negativas, ¿cierto? Como las que representa el abuso sexual. Por lo tanto, el estrés severo o crónico durante estas etapas puede alterar las trayectorias normales de la maduración cerebral con consecuencias que van a ser persistentes tanto en la estructura, en la conectividad entre las distintas áreas del cerebro y por lo tanto en la función de todas estas áreas cerebrales. De esta forma, el maltrato infantil se asocia con alteraciones en las regiones cerebrales que están involucradas, por un lado, en el proceso emocional, perdón, en el procesamiento emocional, ¿verdad? El reconocimiento de las emociones y la adecuada regulación de la persona ante la presencia de estos estímulos emocionales. También van a verse alteradas regiones que tienen que ver con la función de la memoria, lo cual es muy importante en términos del trauma, ya lo vamos a ver más adelante por qué. Y por supuesto, la regulación del estrés y del control ejecutivo, lo cual genera, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, déficits del aprendizaje en los niños en desarrollo. Los estudios han coincidido en que las principales estructuras que son más vulnerables al estrés en el desarrollo temprano, ¿verdad? Y que muestran alteraciones tanto en el volumen como en la forma, ¿verdad? Tienen que ver con la amígdala cerebral, el hipocampo, la corteza cerebral y el cuerpo calloso, entre otras.
Todas estas áreas están involucradas de forma fundamental en la regulación emocional, en la cognición y en la respuesta al estrés. Veamos cómo es esto. Bueno, este gráfico acá mostraba, ¿verdad?, una síntesis de una revisión que hicieron estos autores en el 2021, donde mostraban en rojo, ¿verdad?, cuáles eran las estructuras que más citas tenían en las investigaciones de estrés y neurodesarrollo, que son las que yo les mencionaba recién. Ya, antes de avanzar, tenemos que señalar que por qué ocurre que estas áreas son más sensibles que otras, que se ven más afectadas que otras. Esto tiene que ver porque estas estructuras, ¿verdad?, tienen por un lado, un desarrollo postnatal más prolongado. Ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Tienen una mayor concentración de receptores de glucocorticoides que otros. Los receptores de glucocorticoides son los sitios dentro de la célula a los cuales se une el cortisol para efectuar todas, ¿verdad?, como las acciones que tienen al interior de las neuronas. Y a la vez son regiones donde todavía ocurre cierta neurogénesis, ¿verdad? La principal producción de neuronas ocurre antes del nacimiento, pero posterior al nacimiento hay áreas del cerebro donde todavía se siguen generando nuevas neuronas. Es lo que llamamos o conocemos como neurogénesis. Tanto la corteza cerebral como el hipocampo y la amígdala poseen una población de células piramidales, ¿verdad? Neuronas específicas, que son susceptibles al estrés dada su alta densidad de receptores de glucocorticoides y que alcanzan su punto máximo durante la adolescencia y la adultez temprana. Por eso son muy sensibles en toda esta etapa del desarrollo. Debido a que la maduración de las diferentes regiones del cerebro ocurre en etapas distintas del desarrollo, el estrés generado por el maltrato infantil o el abuso sexual infantil afectarán a áreas distintas según el momento de la vida del menor en la que ocurran estos actos y también afectarán de manera distinta de acuerdo a la duración de la exposición. Si es un estrés agudo, si es solo un evento, ¿verdad? No va a tener la misma magnitud de impacto en el neurodesarrollo que si es un evento recurrente que se prolonga por mucho tiempo en la vida de este niño. Este esquema nos muestra un poquitito las diferentes etapas del neurodesarrollo o las diferentes acciones que ocurren al interior del cerebro para poder generar el desarrollo final hacia la adultez. Cuando nacemos, ¿verdad? Tenemos la mayor cantidad de neuronas listas en nuestro cerebro. La proliferación que está acá arriba en la línea moradita o lila, ¿verdad? Indica que cuando nacemos tenemos la mayor cantidad ya de neuronas desarrolladas. Pero esto no termina aquí y a lo largo de nuestra vida siguen generándose nuevas neuronas en distintos puntos del cerebro, como las que ya hemos mencionado. Em, También ocurre un proceso de migración durante el desarrollo del cerebro en el útero, donde las neuronas se desarrollan en las partes más profundas del cerebro y van a viajar para ir a ocupar distintos lugares en el cerebro del niño o posteriormente del adulto. Este fenómeno ocurre principalmente antes del nacimiento, pero todavía quedan algunas neuronas que siguen viajando a través del cerebro para ubicarse en los lugares definitivos donde van a funcionar de adultos, ¿verdad? Ambos procesos, proliferación y migración, pueden verse afectados por los niveles altos de cortisol. Por otro lado, la sinaptogénesis, que es el proceso por el cual se generan las sinapsis, que son aquellas conexiones entre las neuronas, ¿cierto? Tiene dos modalidades de producción. Están la sinaptogénesis excitatoria, que son aquellas neuronas que están encargadas de generar procesos de excitación o de estimulación cerebral, ¿verdad? De aquellas sinaptogénesis que son más bien inhibitorias, que se encargan, ¿verdad?, de procesos que frenan a otras áreas del cerebro, ¿verdad? Cuando nacemos, la mayor cantidad de sinapsis excitatorias ya vienen, pero hasta los 5 años más o menos todavía se sigue produciendo una gran cantidad, ¿verdad? De estas. Mientras que las sinapsis inhibitorias son más lentas en generarse y terminan recién de producirse hacia el final de la adolescencia o la adultez temprana. Esto es importante de considerar puesto que todas aquellas funciones que tienen que ver con una regulación de freno, por ejemplo, el control de los impulsos, depende del desarrollo adecuado de las sinapsis que son inhibitorias. Y por lo tanto, cuando hay una situación de estrés crónico en esta edad, entre los 10 y los 15 años, se van a ver alteradas precisamente el establecimiento de este tipo de sinapsis. Por lo tanto, el freno va a estar fallando.
y por lo tanto vamos a ver mayor impulsividad, algo que mencionábamos anteriormente. Em, para no dar tanto más detalle de eso, finalizar esta parte diciendo, ¿verdad?, que existe un patrón de neurodesarrollo que está tipificado ontogénicamente en el fondo, y que dice relación con que el cableado del cerebro ocurre, por un lado, desde las zonas más profundas primero, hacia las zonas más superficiales o corticales, hacia el final, y también en una dirección desde posterior a anterior, hacia frontal. Y esto es súper relevante porque las áreas que están ubicadas más anteriormente en el cerebro son la corteza prefrontal, que como muchos de ustedes ya saben, es la encargada de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que son muy importantes para el racionamiento analítico, para la planificación, para el control inhibitorio de los impulsos, etcétera. Y estos terminan de madurar hacia el final de la adolescencia. Y por lo tanto, nuevamente, si tenemos un estrés crónico que está alterando la fisiología de la respuesta al estrés con a mayores concentraciones de cortisol, este proceso se va a ver alterado, lo cual correlaciona con mucha de la sintomatología que vamos a observar en estos menores. Me voy a apurar un poquitito en honor al tiempo, porque todavía queda un poquitito, pero ahora les voy a mostrar un poquitito lo que muestra la evidencia respecto de qué es lo que le pasa a estas estructuras que hemos mencionado cuando están sometidas al estrés que genera el abuso sexual infantil. Primero nos vamos a detener en la amígdala. La amígdala cerebral es un órgano par, son dos pequeños núcleos de neuronas que están ubicados en la profundidad del cerebro, en una parte que se llama sistema límbico, ¿verdad? Y que en esta figura está aquí abajo, en esta imagen verde, ¿verdad? Es una a cada lado. Y la importancia de este centro neurológico, ¿verdad? Tiene que ver con que es el centro, por así decirlo, de seguridad de nuestro cerebro. Las amígdalas están constantemente escaneando el ambiente interno y externo en la búsqueda de detectar amenazas, ¿verdad? Para poder disparar precisamente señales que activan el eje del estrés, para poder prepararnos para enfrentar esa situación amenazante. Pero también la amígdala está involucrada en todo lo que tiene que ver con el procesamiento emocional, ¿verdad? Porque aquí es el centro donde se genera o se percibe, ¿verdad?, la emoción del miedo. Y la regulación de esa emoción guarda directa relación con el adecuado funcionamiento de las amígdalas, ¿ya? ¿Qué se ha visto con el maltrato infantil, en particular con el abuso sexual infantil? Que pueden ocurrir varias situaciones en los niños afectados por estas situaciones, ¿verdad? Se ha visto que aquellos niños que son afectados por negligencia, es decir, por un cuidado insuficiente, poca atención o carencia, ¿verdad?, afectiva por parte de los cuidadores, presentan un aumento en el volumen de la amígdala, ¿cierto? Em, Esto coincide con estudios que indican que el estrés estimula la formación de nuevas espinas en las neuronas de la amígdala. Tiene lógica, ¿cierto? Porque si sabemos que es el comando que está buscando siempre encontrar las amenazas para poder defendernos adecuadamente, em, el estrés va a jugar un rol en poder como hipertrofiarlo, ¿verdad? Como hacerlo como más grande o más hiperfuncionante, ¿cierto? Pero también interesantemente se ha visto que en situaciones de abuso infantil como el abuso sexual, los adultos que tienen historias de abuso en su infancia tienden a mostrar una reducción del volumen amigdaliano. Y esto es interesante porque en los niños alrededor de los 5 o 7 años que están siendo abusados, los estudios con neuroimagen cerebral no logran dar cuenta de la disminución de volumen y las amígdalas aparecen de tamaños normales cuando se comparan con niños que no están siendo víctimas de abuso, lo cual implica que el abuso genera como un impacto que se va a ir desarrollando en el largo plazo y recién en los adultos vamos a observar una disminución del volumen de estas amígdalas. Y eso también es muy interesante porque ha permitido darse cuenta de que anteriormente, cuando se estudiaba, por ejemplo,
morfológicamente los cerebros de personas con depresión o con otros trastornos mentales, se había ya visto que había una disminución del volumen de la amígdala en algunas de estas personas. Y se había atribuido, erróneamente, hoy día lo sabemos, que el causal de la disminución del tamaño de esas amígdalas era la depresión. Pero hoy día las investigaciones han revelado algo muy interesante, que en el fondo, cuando sacamos la variable abuso sexual infantil en los estudios realizados en los cerebros de estos adultos con depresión, por ejemplo, se va el efecto del volumen amigdaliano. Y los adultos con depresión que no tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia tienen amígdalas de tamaño normal, a diferencia de lo que ocurre con aquellos que tienen eh, abuso sexual infantil. Lo mismo ocurre con el hipocampo, que lo vamos a ver más tarde, ¿ya? Y también sabemos que el maltrato temprano parece sensibilizar a la amígdala, de modo que el estrés posterior, ¿verdad? Como por ejemplo veteranos de combate, de guerra, ¿verdad? Eh, generan una reducción progresiva del volumen de las amígdalas, ¿verdad? Lo que no ocurre en personas sin trauma infantiles. Por lo tanto, estas personas tienen una hiporrespuesta ante situaciones de amenaza. Son, por así decirlo, como más fríos, no les afecta de la forma que les afecta a las otras personas. ¿Qué pasa con el hipocampo? El hipocampo es un órgano con forma de caballito de mar, de ahí su nombre, que está también ubicado en las profundidades del cerebro, también en relación a este circuito límbico, ¿verdad? Que tiene que ver con el control de las emociones, la regulación emocional. Pero el rol principal del hipocampo tiene que ver con el almacenamiento, la producción y almacenamiento de memoria. Pero también se ha visto que tiene un rol central en la inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Es un órgano que tiene una alta densidad de receptores glucocorticoides, lo que lo hace particularmente sensible a la exposición prolongada a concentraciones elevadas de cortisol. Y los estudios tanto en humanos como en animales han demostrado que el estrés temprano se asocia con reducciones del volumen hipocampal, que tiene que ver con alteraciones en la neurogénesis, como ya decíamos, y cambios en la plasticidad sináptica. Estas alteraciones disminuyen la capacidad del hipocampo para modular la respuesta al estrés. Por otro lado, como ya decíamos, que tiene que ver con una de sus funciones con aquello. Y de esta forma se facilita la persistencia de la activación elevada del eje de hipotálamo hipófisis adrenales. ¿Ya? Es decir, el freno que normalmente generaba el hipocampo sobre este circuito se pierde producto de las concentraciones crónicamente elevadas de cortisol, lo cual explicaba la figura C, ¿verdad? De un esquema de unas láminas anteriores, donde en el fondo finalmente se va perdiendo el feedback negativo y el cortisol sigue aumentando. Por otro lado, como ya veíamos, la amígdala tiende a mostrar una hiperreactividad frente al estrés temprano, lo que potencia la activación del eje hipotálamo hipófisis. Sabíamos entonces que la amígdala echa a andar la respuesta al estrés. Si no tiene el freno del hipocampo, esa respuesta al estrés sigue siendo de mayor magnitud, por lo tanto, ocurre o se desarrolla un circuito de retroalimentación positiva entre el miedo, el estrés y la respuesta neuroendocrina. Entonces, un niño asustado por esta situación de abuso recurrente genera un cerebro mucho más estresado, donde la respuesta neuroendocrina normal se amplifica y se perpetúa, con todas las consecuencias que ya estamos hablando. Entonces, el desbalance entre un hipocampo inhibitorio que está debilitado y una amígdala hiperreactiva constituye el mecanismo central mediante el cual el trauma temprano altera la regulación del estrés. La corteza prefrontal, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Como es la parte anterior del cerebro que se desarrolla, termina su maduración en etapas más tardías del neurodesarrollo, también se ve afectada por el estrés crónico, y lo que principalmente se ha visto es que la corteza cingulada anterior, que es la parte más anterior es una parte de la corteza prefrontal que tiene que ver con la regulación emocional, es donde se reporta una reducción más significativa del volumen, un adelgazamiento de la corteza en esta región, lo cual tiene que ver, ¿verdad?, con las dificultades para la regulación emocional que observamos en los niños y en los adultos con antecedentes de abuso sexual infantil. La corteza dorsolateral, que como su nombre lo dice, es la parte de la corteza prefrontal que está ubicada hacia los lados, ¿verdad? En ambos hemisferios, ¿verdad? También muestra una disminución del volumen, un adelgazamiento de esta zona en las personas expuestas, por ejemplo, a castigo físico o abusos físicos durante la infancia. Em,
Esta corteza dorsolateral tiene que ver también con la función ejecutiva y participa también en parte en la regulación afectiva. Y la corteza orbitofrontal, que es la parte que está por debajo, ¿verdad? En el córtex prefrontal, sobre la cavidad de los ojos en el cerebro, también muestra una afectación con una disminución del volumen de la materia gris, que en el fondo tiene que ver con neuronas, ¿verdad? Y una disminución del flujo sanguíneo en esta área, lo cual genera el descontrol o la dificultad para el control de los impulsos que se observan en las víctimas de abuso sexual en la infancia, ¿verdad? Y como ya habíamos dicho, la etapa más sensible a las alteraciones en estas regiones, ¿verdad? Es la que tiene que ver hacia el final de la adolescencia, ¿verdad? 14 y 16 años, porque ahí es donde está ocurriendo la mayor maduración de estas áreas. Otra de las áreas que se ha visto que se ve muy afectada por el abuso sexual infantil y por lo tanto por la exposición a un estrés crónico con altas concentraciones de cortisol es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una región del cerebro que es como un puente que une ambos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y por el cual transcurren, ¿verdad? De un lado hacia otro, fibras nerviosas que unen los centros de ambos hemisferios y permiten, por lo tanto, la comunicación entre ambas mitades del cerebro y una coordinación en muchas de las funciones cerebrales, ¿verdad? Se ha visto que el cuerpo calloso también muestra reducción en su tamaño y alteraciones microestructurales, particularmente regiones posteriores, ya más hacia atrás, y que están asociadas como una consecuencia de la negligencia y también del abuso emocional y el abuso sexual. Estas alteraciones pueden interferir con la integración interhemisférica, ¿verdad? La coordinación entre ambas respuestas cerebrales está debilitada y por lo tanto se va a alterar información emocional, el procesamiento de las emociones y la respuesta ante ellas, y también el procesamiento cognitivo, lo cual va a generar, por ejemplo, déficit en el procesamiento complejo y obviamente de regulación de las emociones. En síntesis, los efectos del estrés crónicos en el neurodesarrollo, por un lado, se ve que la amígdala tiende a mostrar una hiperreactividad funcional frente a estímulos emocionales, lo que favorece estados de hipervigilancia y ansiedad en el niño y principalmente, ¿verdad? El hipocampo, altamente sensible a los glucocorticoides, como ya mencionábamos, presenta reducciones del volumen y alteraciones en la función que comprometen tanto la memoria contextual como la inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenales. Vamos a ver que esto tiene alguna implicancia importante posteriormente. La corteza prefrontal muestra alteraciones estructurales, como recién vimos, que limitan la regulación top-down de las respuestas emocionales, es decir, tenemos menos recursos, por así decirlo, como cognitivos para regular la respuesta que tenemos frente a una emoción importante, como miedo o como ira, por ejemplo. Entonces, vamos a tener respuestas que son más automáticas, menos pensadas, si se quieren, menos moduladas. Este desbalance entre sistemas subcorticales que están hiperreactivos, como la amígdala, y por otro lado, un control cortical insuficiente, como la disfunción de la corteza prefrontal, constituyen el núcleo neurobiológico que genera la desregulación emocional que observamos en las personas que han sufrido trauma temprano. Los estudios funcionales han demostrado que los individuos con historia de adversidad temprana, como el abuso sexual infantil, presentan respuestas exageradas del cortisol ante estresores psicosociales, junto con una recuperación más lenta hacia niveles basales, lo que refleja una regulación ineficiente del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Es decir, suelen tener estas personas una respuesta exagerada frente a situaciones de adversidad y les cuesta mucho disminuir, frenar esa respuesta y volver a un basal, a una homeostasis. Les iba a compartir esto, pero lo vamos a saltar por honor al tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar a tener las preguntas que tenemos que compartir, ¿cierto? Pero simplemente era para comentarles un poco los protocolos de investigación que nos han permitido evaluar estas situaciones. Pero lo pueden encontrar después en la bibliografía que le podemos compartir. Esta slide representaba lo que estábamos diciendo un poquito, ¿verdad? Que personas que han sufrido maltrato temprano, ¿verdad? Muestran una alteración de la respuesta normal al estrés. Y así personas normales, ¿verdad? Tienden a mostrar la curva en verde, ¿verdad?
Y personas que han sufrido maltrato, por ejemplo, crónico, tienen en algunas ocasiones una hiporrespuesta. Eh, por ejemplo, esto se ve en personas que tienen estrés postraumático, como mencionábamos anteriormente, donde el sistema ya está tan desregulado que en el fondo está más frenado y la respuesta es menor, el pic de cortisol también es mucho menor y el basal habitual es menos. O sea, son cerebros hiporreactivos frente al estrés, lo cual tampoco favorece la salud ni la homeostasis del sistema. En síntesis, podemos decir que la exposición al abuso sexual infantil altera la trayectoria normal del del neurodesarrollo y va configurando un cerebro que se adapta a la amenaza más que a la exploración y al aprendizaje, lo cual eh, repercute negativamente, ¿verdad? Como en la trayectoria del neurodesarrollo además, porque el niño está constantemente preocupado de sobrevivir, de protegerse, más que de involucrarse en situaciones de exploración, como el juego, por ejemplo, que le permiten aprender y por lo tanto también influyen positivamente en el neurodesarrollo. Entonces tenemos un doble impacto en el desarrollo del cerebro de estos niños. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de estos hallazgos? Desde el punto de vista clínico, la comprensión del eje hipotálamo hipófisis adrenal como un sistema moldeado por la experiencia temprana nos va a permitir reinterpretar un poco muchos de los síntomas psiquiátricos como manifestaciones de una regulación del estrés alterada, ¿verdad? Em, Investigadores importantes en esta área han empezado ya hace unos años a hablar del concepto de endofenotipos o ecofenotipos, ¿verdad? Refiriéndose a su grupo de personas que tienen antecedentes de abuso sexual infantil. Sabíamos que el abuso sexual infantil era como un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología en la adultez, pero hoy día, además de eso, sabemos que genera un cerebro distinto, que no solo tiene mayor riesgo de hacer psicopatología en el futuro, sino que además la psicopatología en estas personas se comporta de manera distinta. Como mencionábamos al principio, tienen una peor respuesta al tratamiento, peor adherencia, ¿cierto? Y mayor presencia de comorbilidad. Por lo tanto, no es lo mismo una persona o el cerebro de una persona que tuvo el antecedente de abuso sexual infantil en la infancia versus la que no lo tuvo. Van a ser fenotipos distintos. Por lo tanto, los cuadros vamos a tener que observarlos desde otra óptica, los cuadros clínicos en el fondo, ¿verdad? La hipervigilancia, la ansiedad persistente, la disociación, la fatiga crónica y la somatización pueden entenderse como expresiones de un sistema neuroendocrino que se ha adaptado a contextos de amenaza temprana, ¿verdad? En su momento, estos síntomas pueden servirle al niño para poder sobrevivir a esta situación. Disociarse, por ejemplo, permite sentir menos dolor cuando está perpetrándose el abuso, ¿verdad? Y es muy habitual que muchos de nuestros pacientes adultos nos comenten que no recuerdan mucho lo que pasaba. Entraba el papá o el abusador a la pieza y ellos como que se quedaban en negro, ¿verdad? Y después se dan cuenta o recordaban el siguiente momento del recuerdo era que estaban semidesnudos, sudados, sangrados, ¿cierto? Y no tienen un recuerdo del acto abusivo en sí. Eso es efecto de la disociación y que por lo tanto opera como un salvavidas para el niño, para disminuir la carga de sufrimiento de esa situación. Y en ese momento son adaptativas esas sintomatologías, por así decirlo, pero esos síntomas siguen muchas veces presentándose a lo largo de la vida y ya no cumplen una función adaptativa, ¿verdad? Y por lo tanto son una expresión de psicopatología diferente en las personas que han tenido abuso y las que no. Esta conceptualización refuerza la necesidad de intervenciones informadas en el trauma, en términos de intervención terapéutica, que deberían estar orientadas no solo a la reducción sintomática, sino también a la restauración progresiva de la regulación fisiológica del estrés. ¿Implicancia en educación? Claro que sí. Las señales de alerta en aula nos van a permitir, si las consideramos, ¿verdad?, poder aumentar la pesquisa oportuna de estas situaciones. Porque algo que no hemos mencionado hasta ahora es que cuando un niño expuesto a esta vulnerabilidad, ¿verdad? Recibe un apoyo oportuno y se
corta, ¿verdad?, el ciclo del abuso, ¿cierto? Y se le ofrece un ambiente contenedor, validante, ¿verdad? E intervenciones sensibles al trauma, este niño puede ir recuperando parte de su trayectoria del neurodesarrollo normal. Y en ese sentido es súper importante, por lo tanto, considerar que la ansiedad extrema en un niño, las conductas de somatización, dolores de guatita frecuentes, dolores de cabeza, síntomas urinarios, dificultades de concentración. En un niño que traía una trayectoria normal y que de repente, no sé, en segundo grado eh, empieza con una conducta hiperactiva, desconcentrado o se retrae, un niño que no era retraído, pueden hacer sospechar de que hay una situación de vulneración de sus derechos y pudiéramos estar en el contexto de un abuso sexual infantil. Por lo tanto, tener este conocimiento en los profesionales de la educación nos permitiría lograr la detección oportuna y, por lo tanto, cambiar la trayectoria de la alteración del neurodesarrollo en estos niños, ¿verdad? A su vez, cuando tenemos niños que sabemos que están sufriendo, que han sufrido estas situaciones, considerar estos elementos nos puede permitir establecer estrategias de apoyo académico y emocional específicas para este grupo de niños, ¿cierto? Y por supuesto, esto tiene que ver con políticas institucionales que pueden implementarse, protocolos de denuncia y protección a las víctimas si consideramos esta violencia. En el área legal, por supuesto que estas implicancias también son relevantes. Al considerar en la evaluación del daño, ¿verdad? La credibilidad de los testimonios y la memoria traumática. Muchas veces vemos que las víctimas de abuso son puestas en duda en sus testimonios porque no se acuerdan exactamente de todo el detalle de la situación. ¿Y cómo se van a acordar si la maquinaria que tiene que ver con la producción del recuerdo y con la evocación del recuerdo, que está principalmente comandado, ¿verdad?, por el hipocampo, está alterada? Entonces, cuando conocemos esto, podemos tener una visión también centrada en el trauma para darle una atención humanitaria a las víctimas y someterla, ¿verdad?, a otros protocolos de evaluación de credibilidad, por ejemplo, que consideran la presencia del trauma. Para ir finalizando, podemos ir sintetizando lo que hemos presentado hoy día, en que, por un lado, la evidencia neurobiológica que hemos revisado indica de manera consistente que el maltrato infantil y particularmente el abuso sexual infantil se asocia con alteraciones significativas en la estructura y la función del cerebro, que repercuten, por un lado, en la infancia misma, pero que tienen una huella que persiste, ¿verdad?, hacia la adultez de forma persistente. Estas alteraciones afectan a regiones y circuitos que son claves, puesto que están implicados en la regulación emocional, por un lado, en los procesos cognitivos y en la respuesta al estrés. Y por lo tanto pueden mediar la relación entre experiencias adversas tempranas, perdón, y la aparición de psicopatología a lo largo de la vida. Comprender los efectos del abuso sexual infantil desde una perspectiva del neurodesarrollo no solo profundiza el conocimiento etiopatogéneo, es decir, como la causa de los trastornos psiquiátricos, sino que también nos permite orientarnos en el desarrollo y en el diseño y en la implementación de intervenciones clínicas y preventivas más efectivas y sensibles al trauma. Y esto es relevante porque algo que tampoco alcancé a mencionar es que esta neuroplasticidad que tiene el cerebro del niño todavía se conserva, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, pese que esté expuesta al estrés crónico. Y si bien no vamos a recuperar el volumen de la estructura, eso han demostrado los estudios, que cuando una persona con antecedentes de abuso sexual infantil recibe un tratamiento, una intervención terapéutica adecuada, puede lograr regular los sistemas, ¿verdad?, alterados de funcionamiento emocional, de estrés, etcétera. Sin embargo, no va a recuperar el volumen de las áreas que fueron afectadas, como el hipocampo, la amígdala, etcétera. Pero sí se ha visto que a través de una intervención adecuada se van a producir otros cambios compensatorios. Por ejemplo, aumento en las conexiones entre distintas partes del cerebro que van a suplir de alguna forma la función que estaba alterada. Por lo tanto, es sumamente importante poder considerar esto para poder ofrecer intervenciones que sean específicas y que hayan demostrado evidencia en este tipo de trastornos. Ujú. Eso, hasta aquí la presentación. Voy a darle paso, ¿verdad?, a Mari, que nos siga ahí como guiando en el seminario.
Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Ahora damos espacio a la ronda de preguntas, así que si tienen alguna pueden levantar la mano. Muy bien, vamos a empezar con Leo, así que Leo, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Hola, buenas tardes, buenas noches ya en algunos países. Bueno, tengo una duda que quisiera aclararla. En estricto rigor, doctor, como hablamos de una huella que queda tras un abuso, puede ser en una infancia muy temprana, y posiblemente si no se ha tratado o ha tenido quizás un leve tratamiento o la falta de adherencia de la víctima en este caso para un tratamiento, se puede considerar en estricto rigor como una enfermedad del neurodesarrollo, porque si vemos que está afectando redes neuronales, significación de un estilo de vida y afectación de mucha gran parte de las funciones del cerebro, ¿se puede considerar en estricto rigor de una enfermedad del neurodesarrollo? Interesante la pregunta, Leo, muchas gracias. En términos como estrictos nosológicamente nos referimos a, a la ciencia médica, que en el fondo establece criterios para diagnosticar ciertas enfermedades, por así decirlo. El abuso sexual infantil no está catalogado como una enfermedad, puesto que genera un amplio rango de síntomas posibles, ¿verdad? Si bien es interesante tu observación porque sin duda tenemos que considerarla como un factor muy determinante de la trayectoria del neurodesarrollo, ¿verdad? Que puede generar distintas enfermedades, por así decirlo, como por ejemplo trastorno de estrés postraumático, que es una de las más frecuentes junto con la depresión y los trastornos ansiosos, ¿verdad? ¿Por qué señalamos esto? Porque en el fondo para poder hacer un tratamiento necesitamos tener un diagnóstico para tratar, ¿verdad? Y si consideramos el abuso sexual infantil como una enfermedad, eh, necesariamente tenemos que ir a investigar cuáles son los síntomas que se están generando en la persona afectada, que no van a ser necesariamente los mismos que en otra persona de similares características. Es decir, puede haber personas que incluso siendo afectados de abuso sexual infantil, que eso no estuvo incluido en la presentación, no desarrollan psicopatología, no desarrollan síntomas relevantes, ¿verdad? O por lo menos tempranamente. Entonces esa persona no caería dentro de la categoría de enfermedad. Pero ciertamente es súper importante poder detectar la situación del abuso por todo lo que hemos dicho. Entonces, para poder entenderlo, lo que estoy señalando, eh, no sería catalogado como una enfermedad en sí misma, ¿verdad? Pero pudiéramos pensarlo como en un síndrome, ¿verdad? Como o un evento, un factor gatillante de distintas enfermedades, si se quiere. Es como, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo que nos ayuda a aclarar esto. Em, el, a ver, un agente patógeno, una bacteria, por ejemplo, que yo tenga el Helicobacter pylori, por ejemplo, que es una bacteria que coloniza el estómago, que genera úlcera, que genera cáncer y otra serie de enfermedades que se han ido demostrando con el avance de la medicina. Tener Helicobacter pylori no significa tener enfermedad. Es un factor que genera mayor riesgo para la enfermedad, ¿sí? Pero no todas las personas que lo tienen van a generar enfermedad. Por lo tanto, no lo vamos a enfrentar como una enfermedad, pero interesantemente al Helicobacter pylori, cada vez que se le detecta, se le erradica, se le trata, porque sabemos que es un factor de riesgo para cáncer, por ejemplo. Entonces aquí sería algo parecido. Si bien no es una enfermedad el abuso sexual infantil como tal, ¿verdad? Sabemos que predispone el 45% de la psicopatología que comienza en la infancia, es originada por el abuso sexual infantil. Por lo tanto, aunque no sea una enfermedad diagnosticable, ¿verdad? La vamos a tener que tratar igual por todo el impacto que tiene. A ver si ahí pude responder mejor a Leo. Gracias. Leo Creo que había dice espacio para dos muchas preguntas gracias. más.
Ahora vamos con Soledad, así que Soledad cuando gustes. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la exposición, súper interesante. Respecto al tema inflamatorio que se mencionaba, sobre todo en un inicio, cuando existen ciertos estos estresores prolongados, Em, hay estudios, o sea, he visto que hay algunos estudios, pero quizás algunas actualizaciones respecto a esta propensión estadística o factor de riesgo de enfermedades también vinculadas con temas inflamatorios, por ejemplo, cerebrales, que podría ser el ELA o el Parkinson, Alzheimer o comorbilidad con otras enfermedades también de inflamación sistémica, colon u, por ejemplo, otras enfermedades autoinmunes como alergias alimentarias que tienden a generar como crisis bien grandes. Me interesan sobre todo las cerebrales, pero como haciendo este cruce de lo inflamatorio con una exposición a estrés prolongado en infancia y adolescencia. Perfecto. Interesante la pregunta. Ese es un campo en desarrollo bien importante en el último tiempo, ¿verdad? Muchos investigadores se han dedicado a tratar de establecer la relación entre el estrés y las alteraciones inflamatorias, que hoy en día sabemos que están a la base de la fisiopatología de muchos cuadros, no solo mentales, sino que físicos, ¿verdad? Entonces, muy interesante la pregunta. Mira, hasta donde revisé, no encontré, y yo creo que la hay de todas formas, estudios que puedan vincular abuso sexual con mayor predisposición a ciertas patologías cerebrales. Pero dentro de lo que ya mencionamos en la presentación, ¿cierto? El estado de hipercortisolismo crónico, producto del estrés crónico al que se somete el niño por el abuso, ¿verdad? Genera también un estado proinflamatorio, ¿verdad? Es decir, el cuerpo comienza a generar o a liberar citoquinas proinflamatorias, que son como las moléculas que le señalan al cuerpo que tiene que echar a andar la cascada de la inflamación. Y sabemos que la inflamación tiene efectos negativos en muchos órganos cuando es prolongada, ¿verdad? Y dentro de ellos se puede afectar cualquier parte del cuerpo. Así que yo creo que sin duda va a ir apareciendo alguna evidencia que puede relacionar más de alguna em, de las patologías que tú mencionas. Lo que sabemos desde ya, ¿verdad? Y que se menciona en la presentación, que predispone, por ejemplo, a mayor riesgo de infarto. ¿M? Cardíaco, miocardio. Y si sabemos que la fisiopatología es similar, probablemente también pudiéramos pensar que pudiera haber una mayor predisposición a infartos cerebrales, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta específica. No conozco los estudios que den cuenta de ello, solamente lo estoy hipotetizando, ¿verdad? Pero desde la base fisiopatológica que se presenta, es plausible pensarlo. ¿Mm? Hay, por supuesto, otras cosas que tú mencionabas, colon o síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Y dolor. ¿Ah? No lo mencioné, pero hay estudios muy interesantes que vinculan la exposición a abuso sexual o a maltrato infantil crónico, ¿verdad? Con mayores alteraciones en la regulación del dolor y que predisponen, ¿verdad? Posteriormente a mayor patología en esa esfera. Esto mismo del colon inflamado, la fibromialgia y otras patologías de esa área, digamos. Eso. Gracias, Soledad. Creo que había para una pregunta más, ¿cierto, Marí? Sí, finalizamos con Daira, así que Daira también cuando gustes, haz tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, Daira. Sí, se te escucha, adelante. Muchas gracias por la presentación y el seminario en general. Mi pregunta es, ¿cómo se trabajaría el abuso sexual en adultos mayores con Alzheimer avanzado, considerando en temas de intervención donde no existe el recuerdo de la persona de esta ejerción de violencia? Comprendiendo que usted nombra cambios estructurales del cerebro de manera variada, ¿en personas con Alzheimer se podrían observar estos cambios de igual manera o debido a la enfermedad y al olvido deberían haber menos daños o cambios estructurales? Wow, interesante la pregunta. Hasta ahora no me ha tocado en la práctica clínica a algún adulto mayor que tenga Alzheimer, ¿verdad? Y que además presente psicopatología asociada al abuso sexual infantil.
Yo creo que los debe haber, ¿verdad? Generalmente lo que nos toca ver en la psiquiatría, en el contexto de una enfermedad de Alzheimer, una persona afectada por enfermedad de Alzheimer, son otro tipo de alteraciones que tienen que ver, ¿verdad?, con alteraciones conductuales o emocionales, y desde allí muchas veces le toca al psiquiatra intervenir con ellos. Sería interesante el desafío si hubiese, ¿verdad?, un adulto mayor que dentro de sus lagunas, ¿verdad?, de recuerdos tuviera una temática asociada al trauma sexual infantil. Em, y yo creo que allí vale la pena, ¿verdad?, considerar el marco de abordaje sensible al trauma, ¿verdad?, donde lo primero que uno tendría que hacer básicamente es favorecer la regulación emocional, la seguridad del paciente, a través del establecimiento de un vínculo terapéutico suficientemente acogedor, cálido, validador, ¿cierto? Em, y yo creo que desde ahí uno tendría que ir evaluando el contexto particular caso a caso, ¿verdad? Porque sabemos que el Alzheimer impone una realidad que en el fondo es la pérdida progresiva de las memorias. Interesantemente, lo último que se pierde son las memorias más remotas. Así que pudiéramos eventualmente tener un adulto que padece un deterioro cognitivo mayor como el Alzheimer, que pudiera estarnos hablando de este tipo como de recuerdos. Ahora, yo creo que sería, y hasta ahora no lo he visto, yo creo que sería más probable que esa persona consultara antes, porque como vimos, ¿cierto? Las consecuencias del abuso sexual infantil se manifiestan ya en la adultez temprana, media. Y en general, dentro de la práctica clínica, lo que uno más ve, ¿verdad? Son mujeres en edad media de la vida, que por distintas situaciones han empezado como a recordar, ¿verdad? O a abrir, ¿verdad?, recuerdos de estos traumas que tenían de alguna forma como congelados, por así decirlo, desde lo disociativo. Pero es muy interesante, ¿ah? Voy a buscar ahí qué hay, porque está muy buena la pregunta. Muchas gracias, Daira. Ya, muy bien. Y con esto damos por finalizada la ronda de preguntas. Así que, Fernando, le invito a dejar algunas palabras finales para dejar invitados a los asistentes al diplomado. Bueno, primero reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, a todos los asistentes y la paciencia para quedarse hasta el final. Muchas gracias por eso. Gracias también por los comentarios positivos. Y como dice Marí, dejarlos cordialmente invitados a este seminario que me parece una propuesta muy interesante que aborda el tema del abuso sexual en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva muy integradora, donde se van, por un lado, a poner a disposición de los participantes conocimientos muy actualizados acerca de los aspectos psicológicos relacionados con el trauma y también de los aspectos legales. Y por ahí en algún par de clases, María Teresa Baquedano, que es la directora del diplomado, me invitó a participar para poder mostrarles también esta otra parte, ¿verdad? Que es la parte más psiquiátrica dura, si se quiere, lo neurobiológico. Es un seminario muy interesante, ya está en su sexta versión y ha generado un- una respuesta muy positiva en los participantes. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados a sumarse a esta experiencia. Bueno, muchas gracias a usted de nuevo por la presentación y que esté muy bien. Ok, yo los dejo ahora con Marí, que es quien va a seguir, ¿verdad?, adelante con el resto del seminario. Buenas noches, a todos. Que estén muy bien.